La reunión está... Entendí. Listo. Yo también voy a poner grabar porque me acabo de acordar que tengo que grabar y estaría yo buscando el iconito, más no lo estaría encontrando. Ah, caramba. Acá está, grabar. Iniciar grabación. Bueno, oremos, se supone que estoy grabando la clase. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Me están escuchando ahí? ¿Me escuchan ahí? Laura, ¿me escuchás? Perfecto, Pato. Bueno, me asusté, Perfecto. perdón. Listo, ya puse para grabar yo también por las dudas. Alguien puso para grabar y está buenísimo porque así, por cualquier cosa están todos. Bueno, a las ideas empezamos, chicos. No es muy largo el parcial y me parece que es bastante más rapidito, lo podemos hacer, salvo que ustedes tengan algunas dudas, pero empecemos a las ideas, ¿les parece?
Bueno, arranquemos así, sé que tienen mañana parcial, los puedo desocupar y pueden repasar el parcial. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Listo. Sí, sí. Bueno, miren, este parcial tenía como eje el tema de la jurisprudencia. Por eso es re importante que ustedes la lean a la jurisprudencia. Yo les quiero decir que en los prácticos, el cortar y pegar la jurisprudencia entera, que fue transcripta en el PowerPoint que subió el doctor González Navarro, no tiene sentido si ustedes no han entendido qué implica esa jurisprudencia o qué significación tiene esa jurisprudencia. O que repitan a la primera pregunta, que corten y peguen los conceptos que estaban transcritos en el primer PowerPoint, que fueron expresiones de la Corte Suprema, porque lo que nosotros pretendemos es que ustedes puedan entender de qué se trata, que entiendan el concepto y lo puedan explicar. No importa que no usen las palabras técnicas, porque ustedes no están estudiando derecho, ustedes están estudiando legislación universitaria, y entonces es importante que ustedes tengan la opinión, sepan la opinión de la Corte Suprema de Justicia en temas que repercuten en la universidad. Entonces no sirve que ustedes se aprendan de memoria lo que dice esa jurisprudencia en ese determinado juicio, sino que ustedes puedan entender lo que la Corte intentó decir en esos fallos. La primera pregunta del práctico decía, se las leo, espérenme un segundo. ¿Cómo se ha referido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las universidades nacionales y el principio de autonomía? De nuevo, les vuelvo a repetir, fíjense cómo todo el tiempo circulamos alrededor del principio de autonomía. De modo que es una pregunta que va a ser recurrente todo el tiempo en el examen, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros pretendíamos que ustedes interpreten de esos conceptos que la Corte ha ido diciendo y que en el PowerPoint aparecían esos recortes? Algunos han copiado cada uno de esos conceptos o de esos párrafos en los que se expresó la Corte sin más explicaciones. Otros sí han tenido otro trabajito, que es el de interpretar qué significa eso, o qué intentaba decir la Corte Suprema. Yo lo que les quiero decir es que la Corte, lo primero que ustedes tienen que saber es que la Corte Suprema ha reconocido a las universidades nacionales como entes estatales que están dentro del entramado institucional. Esa es la primera cosa para decir. Las universidades nacionales no son ajenas al entramado de organismos nacionales. Ahora bien, dicho eso, lo siguiente es que la Corte Suprema de Justicia también ha tratado a las universidades nacionales en ese entramado de una manera muy especial. ¿Y por qué sucede eso? Justamente porque la Corte, como último intérprete de las leyes, ha tomado en consideración la reforma de la Constitución de 1994 y lo dicho por la Ley de Educación Superior respecto de estos principios de autonomía y autarquía. Entonces, la trata a las universidades como parte del entramado de los organismos nacionales, pero con una particularidad o una especificidad muy especial, que es la de tratarla con el principio, en medio con el principio de la autonomía y de la autarquía. ¿Qué significaba esto? Que esta institución la convierte en una institución en la que es inviable, ¿sí?, el control excesivo. Y no estoy diciendo que no la controlen, estoy diciendo el principio de autonomía le permite autorregularse, autogobernarse. Entonces, en medio de ese principio es como este ente que está dentro del entramado institucional
tiene un tratamiento muy especial en la Corte, ¿sí? No se la trata como al resto de, de los organismos nacionales, no se la trata de la misma manera, y así dice que si bien el Estado tiene como principio el de garantizar la educación, es uno de los objetivos primordiales, lo que hace es que torne inviable cualquier limitación que intente el Congreso a través de, violando de esta manera el principio de autonomía, ¿sí? Entonces, sí está en el entramado de las instituciones nacionales, tiene una conformación especial, y esa conformación especial, una vez más, da vuelta, redunda, y se agarra, se aferra al principio de autonomía. Por eso, las limitaciones al intentar penetrar en las universidades. Dicho eso, lo que hizo el doctor González Navarro en la clase teórica es contarles a ustedes, en algunos aspectos, cómo ha tratado la Corte, cómo ha sido este tratamiento al que estamos aludiendo, este tratamiento especial, por tratarse de un ente que tiene autonomía y autarquía, cómo ha sido el tratamiento que le ha dado la Corte Suprema de Justicia en algunos casos. Y el primero de ellos hablaba de la designación de los docentes universitarios, tanto sea la designación como la separación de los cargos. Y para eso les habló, en principio, de la doctrina de la deferencia, perdón. ¿Cuál era la pregunta aquí? ¿En qué casos se admite revisión judicial para la designación y separación de los docentes universitarios? Y allí le citó dos casos. Algunos solamente trajeron los casos pegados a la respuesta de la pregunta, que no está mal, pero lo que nosotros intentábamos es que ustedes nos digan otra cosita. ¿Qué interpretaban ustedes de esto? ¿Cómo es que la Corte trataba esta posibilidad de designar y separar? Yo les leo la respuesta de algunos. La separación y designación de docentes universitarios no admite en principio revisión judicial, por tratarse de cuestiones inherentes al gobierno de la universidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿esto a qué obedece? Obedece de nuevo, volvemos al principio de la autonomía. Si yo puedo designar, puedo separar. Y yo digo, la universidad constitucionalmente, por la ley de educación superior, puede y debe designar y por ende puede separar a sus docentes, ¿sí? La pregunta era concreta. ¿En qué casos? Perdón, no era en qué casos, sino la pregunta concreta era, sí, bien digo, ¿en qué casos se admite la revisión judicial para la designación y separación de los docentes universitarios? Entonces, el principio es que la designación y la separación de los profesores universitarios y los procedimientos por los cuales acceden a esos cargos no admiten revisión judicial. Ese es el principio, ¿sí? Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuál es el principio para la revisión judicial en la designación, separación y procedimiento de selección de docentes universitarios? El principio es que no hay revisión judicial. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que, como nosotros nos autorregulamos y elegimos nuestras propias autoridades, y ellas son las que designan, solo ellas pueden separar y determinar cuál es el procedimiento. Así ustedes tuvimos en los estatutos de cada universidad cuál era el procedimiento de selección para ingresar a la universidad. Y en todos los casos dijimos concursos. Después el convenio colectivo docente vino a decir, mire, si usted rinde un concurso, entra a lo que denominamos la carrera docente, y después solo lo que tiene que hacer es someterse a la evaluación periódica.
Pero el procedimiento por el cual ingresan a la universidad está determinado en el estatuto, que es la norma que rige cada universidad. De modo que si la universidad es la que autorregula el modo en que van a ingresar los docentes, quién los va a designar y quiénes pueden separarlo del cargo, no admite en principio esa revisión judicial. ¿Sí? Entonces, está bien por los que contestaron, interpretando la pregunta y explicitando que esta cuestión del procedimiento, la designación y la separación de los docentes le corresponde solo a las autoridades de la universidad y no admiten en principio esa revisión judicial. Ahora, siempre repiten, tengan en claro lo siguiente: que no admitan en principio revisión judicial no significa que las universidades nacionales, ni en estos ni en ningún caso, está fuera del control judicial. No significa eso. Sí hay control judicial y ese control judicial justamente se restringe, se limita a la legalidad de los actos. Entonces, ¿existe revisión judicial? En principio no. ¿Y en qué caso sí? Bueno, es obligación del Poder Judicial controlar la legalidad de los actos administrativos que designa un docente, la legalidad de los actos administrativos que se producen en medio de un concurso, por ejemplo, el dictamen del jurado, por ejemplo, el acto administrativo de designación del Consejo Directivo, luego el del Consejo Superior, el del señor rector. Todos esos actos pueden ser controlados judicialmente para determinar si estos han sido dictados en el marco de esos procedimientos, en el marco de esa normativa. Es decir, no puede haber arbitrariedad. Esa es la palabra. El principio, no revisión judicial. ¿Cuándo se revisa? Cuando hay arbitrariedad. Cuando la legalidad de esos actos administrativos está en tela de juicio, el Poder Judicial revisa y solo puede inmiscuirse en la vida académica cuando en esos actos administrativos haya una manifiesta arbitrariedad. Cuando algún órgano de gobierno universitario haya actuado con manifiesta arbitrariedad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bien, sigamos. La tercera pregunta era: ¿por qué los jueces no pueden sustituir el dictamen de un jurado de concurso docente según la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y al lado decía: cite jurisprudencia. ¿Alguno de los que está la quiere leer, por favor? Nadie la va a leer. ¿Cómo son? Me van a hacer leer toda la tarde. Bueno. En general han contestado bien. Dice, repito la pregunta: ¿por qué los jueces no pueden sustituir el dictamen de un jurado de concurso docente según la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Cite la jurisprudencia. Bien. Primero, citar la jurisprudencia no es cortar y pegarla. Citar la jurisprudencia es solamente decir o citar los casos en los que la Corte se ha expedido en este sentido. Es decir, se da el nombre del juicio. Por ejemplo, Loin Félix con Universidad Nacional de Buenos Aires o Quiroga Gabriela con la Universidad Nacional de Córdoba, por darles el ejemplo, ¿verdad? Bien. Esta pregunta apuntaba a que ustedes desarrollen lo que se denomina en doctrina jurado de jurado. Entonces, primero ubíquense en el procedimiento de concurso. Se supone que los postulantes a un concurso han sido sometidos primero al estudio de antecedentes por parte del jurado, después han sido escuchados en la clase de oposición y finalmente han sido todos sometidos a una misma entrevista. La pregunta es: cuando un jurado emite un dictamen,
lo ha hecho, primero, la designación de un jurado lo es en su carácter de expertise, es decir, el jurado de un concurso no es un jurado caprichoso, no es cualquier docente, no es cualquier persona, se supone que se trata de los docentes de la cátedra, que tienen un cargo superior al que va a ser concursado, son especialistas en la materia, de modo que lo que ellos, la evaluación que ellos realicen del concurso, es lo que se plasma en un dictamen. Entonces, la pregunta es, ¿un tribunal puede cambiar el dictamen de un jurado que no solamente analizó los antecedentes, sino que presenció la clase pública y además tomó la entrevista? Esa es la pregunta. La respuesta es no. Y no, porque claramente ustedes piensen por un momento que cuando se toma un concurso en una universidad, cualquiera de ellas, se toman concursos en todas las carreras. ¿Cómo un juez o cómo un tribunal judicial podría cambiar el dictamen de un jurado especialista en el tema? Pongamos por caso un concurso de odontología. ¿A ustedes les parece que los jueces pueden opinar respecto de lo que dicen 3 especialistas, 3 docentes de una universidad con título específico, con especialidades respecto de un cargo de odontología? No resiste ningún análisis. Un juez no puede constituirse en jurado del jurado y revisar ese dictamen, porque no puede sustituir los criterios científicos con los que ese jurado ha decidido ese orden de mérito, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta siempre esta cuestión. El jurado tiene que expresar los criterios, ¿sí? Tiene que decir cuáles son los criterios. Ahora, un juez o un tribunal no puede modificar ese dictamen del jurado, porque esto tendría un efecto cascada. Si el juez sustituyera los criterios del jurado, esto sería interferir en el ámbito estrictamente académico de la universidad y a renglón seguido violar su autonomía. Entonces, el juez nunca puede sustituir la opinión de un jurado. Por eso, en el caso Loy, dice, la Corte Suprema cuando hace su sentencia, dice, en cuanto al agravio por haber soslayado graves irregularidades del procedimiento, el actor reitera su discrepancia con los criterios de valoración seguidos, según los cuales el jurado habría sustentado su decisión esencialmente en los resultados de la prueba de oposición, soslayando la trayectoria y las publicaciones de los postulantes. Es evidente que el recurrente concibe la revisión judicial con un alcance que llevaría a los jueces a sustituir los criterios del jurado y a interferir en el ámbito típicamente académico. A nosotros nos ocurre exactamente lo mismo cuando nosotros dictaminamos sobre una impugnación en un concurso. A nosotros nos está vedado meternos en las cuestiones académicas, en los criterios que el jurado ha determinado como válidos para ese concurso. Le pongo un ejemplo bien clarito. A lo mejor para un jurado, la titulación de posgrado cede ante su formación con perfil docente. ¿Qué quiero decir? El jurado puede decir, mire, usted tiene mucho título de posgrado, pero su capacitación como docente universitario, yo prefiero una persona que tenga mucha más capacitación docente que una persona que tenga muchos títulos de posgrado. O puedo preferir en el perfil del docente que estoy buscando para el cargo, no es lo mismo cuando yo tomo un concurso para un adjunto, un asociado, un titular, que para un jefe de trabajo práctico, porque el perfil de los docentes es diferente. En algún caso, los antecedentes, yo pondré el orden en que a mí me parece que los antecedentes son más importantes, digo yo, tratándome como si fuera el jurado.
Lo que no puedo yo hacer es no establecer los criterios, no explicar cuáles son los elementos o las herramientas que yo tomo como válidas o como más importantes en orden para valorar los antecedentes, la clase pública y la entrevista de uno de los postulantes. ¿Se entiende lo que digo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Entonces repito, cuando el jurado hace su dictamen respecto de cuál es el orden de mérito o cuál es el resultado al que llega el concurso, en principio ha hecho un estudio de antecedentes, ha hecho un estudio de la clase de oposición y finalmente de la entrevista de los postulantes. Lo que yo no puedo omitir como jurado es explicitar cuáles son los criterios que he utilizado y establecer además una valoración, una merituación, emitir juicios de valor respecto de la clase de oposición, de la entrevista y de los antecedentes. Justamente con el tema de los antecedentes, a veces dice, el jurado dice, posee antecedentes y enumera todos los antecedentes. El orden de la enumeración no resulta caprichoso, sino que es el orden de la enumeración de lo que ellos consideran que son más importantes en ese orden. Perdonen, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha. Ahora sí. Les decía, cuando el jurado enumera los antecedentes, la obligación del jurado es enumerar los antecedentes que resulten relevantes para el cargo que se concursa. De modo que si yo entre mis antecedentes docentes para concursar una cátedra, pongamos por caso de Derecho Administrativo, yo puedo enumerar mi título de posgrado de especialista en Derecho Administrativo, mi título de grado de abogada, mi título de grado de procuradora, y puedo agregar además que tengo un título de profesora superior de música. El jurado puede obviar perfectamente enumerar entre mis antecedentes ese que yo acabo de mencionar, el de profesora superior de música, porque claramente la obligación del jurado es la de estudiar, la de comparar y la de valorar los antecedentes que resulten adecuados, específicos, pertinentes para el cargo que yo estoy por concursar. ¿Sí? Entonces, si para el jurado es importante que yo, además de mi título de especialista en Derecho Administrativo, tenga un título de grado, de posgrado como docente, en capacitación docente universitaria, eso podrá tener más relevancia y eso sí podrá ser enumerado. Pero de todas maneras, repito, el jurado lo que hace es enumerar los antecedentes y darle una valoración y una merituación, en tanto y en cuanto esos antecedentes sean propios o pertinentes para el cargo que yo estoy por concursar. Siempre se hace hincapié en esto de la valoración y de la merituación individual y comparativa. Y digo esto porque como nos está vedado a nosotros expresarnos sobre lo que el jurado considera como valioso o disvalioso en un concurso, porque si no yo tendría que saber de odontología, de medicina, de psicología, de filosofía. Cuando nosotros revisamos impugnaciones de concurso, solo revisamos la legalidad del procedimiento. El procedimiento se ha realizado legalmente, las etapas han sido cumplidas de acuerdo al procedimiento, de acuerdo al reglamento. En cada una de ellas se ha producido en tiempo y forma. Si eso está perfecto, no hay ninguna violación. Y cuando lo que se ataca es el dictamen del jurado, lo que yo no puedo hacer es atacarle los criterios al jurado o considerar que un postulante puede poner en tela de juicio el criterio del jurado. Porque el jurado, hay una jurisprudencia famosa, la tiene la Cámara Federal de Tucumán, que dice que el jurado es soberano.
sí, es el único que puede establecer cuáles son los criterios válidos. Lo que sí yo le debo exigir al jurado es que esos criterios estén explicitados, estén escritos, estén expresados de manera clara. Y además, cuando yo leo un dictamen de jurado, de las valoraciones de cada uno de los postulantes tiene que surgir claramente cuál es el orden de mérito. No puede haber un postulante, y esto es en las expresiones de valor o disvalor en el dictamen. Yo puedo decir que la clase de fulanito ha utilizado las herramientas pedagógicas adecuadas, el tema ha sido tratado de manera extensa, profunda, utilizando la bibliografía válida para esta cátedra, etcétera, etcétera. Y estoy dando ahí ítems de valoración con criterios de valoración. Está considerando las herramientas pedagógicas, la bibliografía utilizada, la extensión y la pertinencia del tema que está desarrollando, es decir, ahí te estoy dando los criterios para saber que esa clase o esa prueba oral tiene determinado valor. Lo que no puedo hacer es solamente narrarla. Eso es lo que no se debe hacer. Yo debo expresar terminología que me permita decir, acá hay una valoración o no, o acá hay una valoración negativa de la clase pública o de la entrevista, ¿sí? Entonces recuerden siempre que esos tres elementos tienen que estar valorados, merituados de manera individual, de manera comparativa, y en el caso de los antecedentes, la enumeración siempre tiene que ser o es obligatorio. En todo caso, yo podría hacer una narración completa de todos los antecedentes que se ponen en un currículo, pero el jurado puede decir que solo se narrarán o solo se detallarán los antecedentes que han sido tenidos en cuenta a los fines de la valoración o a los fines de la pertinencia para el cargo que se pretenda concursar, ¿sí? Bien, en los dos casos, en el de Loy y en el de Quiroga, la Corte dijo exactamente lo mismo. Una cosa es la revisión judicial y otra cosa es pretender que los jueces sustituyan los criterios del jurado, ¿sí? La otra cosa que le dice en el caso de Quiroga, justamente, es que avanza un poquito más y le dice, el tribunal apelado dice, colocó en el rol de jurado, se colocó en el rol de jurado porque acá la Corte lo que hace es modificar el fallo de la Cámara y dice, el tribunal apelado se colocó en el rol de jurado y no se limitó a ejercer el control judicial que debe hacerse en estos casos. Y ello es así porque por un lado el dictamen del jurado se ajustó a las normas vigentes y por el otro la misma Cámara advirtió que en la ampliación del dictamen el jurado expresó los criterios de puntuación y calificó conforme a un procedimiento previsto en la reglamentación para los concursos docentes. ¿Sí? La Corte le está diciendo, mire, usted mismo dice, la Cámara misma está diciendo, el tribunal mismo ha dicho que hay un reglamento, que el jurado se ajustó al reglamento, que expresó cuáles han sido los criterios para puntuar y calificar conforme ese reglamento que tenía, de modo que no hay ninguna violación, sino, nuevamente, caemos en esto que la doctrina ha llamado constituirse en jurado de jurado. Lo que es típicamente académico está vedado para que el tribunal se inmiscuya en eso, ¿sí? ¿Está claro? ¿Necesitan alguien quiere preguntar algo? ¿Los escucho? ¿Me están escuchando? ¿No? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Perfecto? Bien. Sí. Bueno, está clarito entonces, Ah, claro. ¿sí? Sí. Ustedes piensen siempre que el jurado, el tribunal, no puede, nunca podría emitir ninguna opinión respecto de un concurso, de cualquier otra cosa que no fuera la carrera de abogacía. ¿Cómo un juez podría opinar sobre una materia que se dicta en la carrera de odontología, por ejemplo? Es imposible. Debería saber de odontología, pues no lo sabe, no va a opinar, ¿sí?
Bien. En la número 4 hemos dicho, ¿en qué casos puede cuestionarse la valoración del jurado de un concurso docente según las consideraciones de la propia Corte? Entonces, en la primera hemos preguntado, ¿en qué casos no? Ya sabemos cuándo no puede la Corte constituirse en jurado de jurado o pretender inmiscuirse en un tema estrictamente académico como son los concursos, ¿sí? Ahora, ¿en qué casos sí podría la Corte o el juez emitir alguna opinión y dictar en consecuencia una sentencia que se metiera en la cuestión del procedimiento de selección como es un concurso? Bueno, nosotros le hemos citado, o el doctor González Navarro les ha citado 2 casos de jurisprudencia bien conocidos. Pero, ¿cuál es el principio? Si el jurado se comporta con arbitrariedad, entonces sí podría, ¿verdad?, declarar la nulidad del concurso. ¿Cuándo? ¿En qué caso o cuál es la cuestión práctica en la que yo puedo ver que hay arbitrariedad? Y entonces, en el caso Peaggi, por ejemplo, dijo que el reglamento con el que se concursó, esta docente en la Universidad de Buenos Aires, dice que el reglamento de concurso exige el examen minucioso de los antecedentes y las aptitudes de los aspirantes, estableciendo asimismo la obligatoriedad de fundar el dictamen, que también deberá contener la valoración detallada de los antecedentes y títulos, publicaciones, trabajos científicos y profesionales, entrevista personal, prueba de oposición, así como en orden de mérito para los cargos objeto del concurso. Y en el caso de Wolovic, en el dictamen dice, el jurado se limitó a enumerar una serie de antecedentes académicos y de otra índole y a describir el desarrollo de la prueba de oposición oral y de la entrevista personal que mantuvo con cada candidato, pero no efectuó, como sí lo exigía el reglamento de procedimiento en ese caso, un examen o evaluación de esos antecedentes ni del desempeño de los aspirantes durante las restantes etapas evaluadoras. Entonces, lo que está diciendo la Corte en estos 2 casos es, ¿puede existir arbitrariedad? Sí. ¿En qué casos? Cuando yo no hago valoración, cuando yo no expreso los criterios. Yo no puedo decir, supongamos que fuéramos 3 postulantes. La postulante A, tomemos un elemento que es la prueba oral. En la prueba oral, su desempeño fue excelente. La siguiente concursante, durante la exposición de la clase oral, su desempeño fue excelente. Y en la tercera digo lo mismo. Yo no tengo ahí un criterio por el cual pueda determinar qué es lo excelente que ha considerado el jurado. Esas valoraciones, esos términos de valoración, son los que a mí me hacen concluir si hubo o no una expresión de los criterios por los cuales un jurado cree que A dio una clase excelente, B dio una clase muy buena y C dio una clase buena. Yo ahí sí tengo una escala, ¿sí? No puedo leer yo no puedo leer un dictamen del jurado y no saber quién es el primero en el orden de mérito, antes de llegar a la nómina de los postulantes distribuidos en el orden de mérito. Yo, antes de llegar a eso, por lo que el jurado fue diciendo en la valoración comparativa o en la valoración individual, yo en cada uno de esos casos tengo que leer clarito quién para el jurado se desempeñó mejor en la clase pública, quién tuvo mejor desempeño en la entrevista y quiénes tienen antecedentes, repito, que sean pertinentes para el cargo objeto del concurso, que sean más adecuados. Ahí radica la cuestión. Si yo puedo leer el dictamen y antes de llegar al orden de mérito, ya sé cuál es la línea del jurado, ya sé cuáles son las cosas, los elementos que ha considerado más relevantes para el perfil del docente que está buscando, yo ya tengo que saber quién es el primero, el segundo o el tercero.
¿sí? Entonces, la Corte, ¿qué le dice? Mire, si usted, cuando tiene que valorar, no ha valorado claramente, o en los casos en los que hay algunos reglamentos de concurso que tienen puntuación. Dice usted, la clase oral vale 67 puntos, y vale 67 puntos si es así, 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 es más tarifada, se llaman, esos reglamentos se llaman tarifados. Igual que los antecedentes dicen, el título de posgrado vale 11 puntos, el de grado vale 9, y así. Entonces, es más fácil si se quiere, pero eso no quita que deban hacerse una expresión de criterio. Pero lo que le está diciendo la Corte en estos casos es, usted ha evaluado de tal modo que yo no estoy encontrando cuáles son los criterios que usted ha utilizado para determinar que este primero, este segundo y este tercero. Y entonces aquí sí hay arbitrariedad. Sí hay arbitrariedad porque yo no sé cuál es el criterio y de qué modo usted ha llegado a decir que A es número 1, B es número 2 y C es número 3. Lo que la Corte le está exigiendo es que en cada caso manifieste los criterios. Y la última cosa que hay que decir en estos casos es que ojo con la discrepancia que pueda tener el postulante con los criterios que el jurado manifiesta. Para un cargo de titular, adjunto o asociado, puede resultar para un jurado mucho más relevante que tenga títulos de posgrado, cursos de capacitación o cursos de perfeccionamiento en posgrado, porque se trata de un titular, un asociado o un adjunto, ¿sí? Le puede parecer, ese puede ser el perfil elegido por el jurado. Ahora, yo como postulante lo que no puedo hacer es discrepar con el jurado y decirle que a mí me parece que es mucho más importante que la cantidad de cursos de posgrado, de capacitación en posgrado, es más importante o menos importante que las publicaciones científicas que hice. Porque ese es el criterio del jurado. Esa es la parte en la que el jurado tiene absoluta independencia para referirse al perfil del docente que quiere para el cargo objeto del concurso. Entonces, lo que yo no puedo hacer como postulante es discutirle al jurado, que es el expertise en la materia, cuáles son los criterios que ha sostenido para ese concurso. Lo que suele ocurrir muchas veces es que al postulante le parece que su clase es mejor, es más dinámica, ha utilizado mejor bibliografía, mejores herramientas, pero esa es su opinión. Lo que yo tengo que atacar cuando recurro a un dictamen de jurado o un procedimiento de concurso es que en el procedimiento alguno de los actos administrativos que se hayan dictado esté viciado, porque eso es lo que puede la Corte revisar. Revisa la legalidad del procedimiento, la legalidad de los actos administrativos que se han ido dictando en el transcurso de ese procedimiento. De modo que siempre, siempre tengan en mente a las preguntas respecto de los principios de revisión judicial. De nuevo, la revisión judicial, el principio es que en el caso de las universidades no hay revisión judicial en los procedimientos de selección, de designación y separación de docentes. ¿Por qué? Porque son temas de estricto orden académico y entonces al Poder Judicial le está vedado expedirse sobre eso. Ese es el principio. ¿Cuál es la excepción? ¿En qué caso sí el Poder Judicial revisa? Revisa cuando hay arbitrariedad manifiesta, revisa cuando se ha violado la legalidad de alguno de los actos administrativos o del procedimiento completo para la selección de un docente. ¿Sí? Esos son los casos en los que la revisión judicial es posible. Y la última pregunta que le habíamos hecho es: ¿cuáles son los ítems que debe valorar un jurado en un concurso docente y de qué manera debe realizarse ese acto? ¿Esto a qué tendía la pregunta? Recuerden ustedes siempre que en el procedimiento de concurso de la universidad, de la nuestra, no hay prevalencia de un elemento sobre otro. Es antecedentes, clase de oposición y entrevista.
Los 3 elementos tienen que ser valorados, ¿sí? Esos 3 elementos que tienen que ser valorados, ninguno es valorado más que otro. No valen más los antecedentes, no vale más la entrevista que la clase de oposición. No existe uno sobre otro. Los 3 son valorados de la misma manera, ¿sí? Entonces, espérenme un segundo que voy a cargar de nuevo el celular. Ahí está. Los 3 Estás tildada, no sé si nos escuchas. elementos tienen que ser con ¿Qué pasó? Volví. Volví y fui millones. Volviste. Bueno, listo. Volvamos entonces de nuevo a la última pregunta, que era, ¿cuáles son los ítems que debe valorar el jurado en el concurso docente? Y yo les explicaba que los 3 elementos que nosotros tenemos, los antecedentes, la prueba oral y la entrevista, deben ser valorados de igual modo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que uno de ellos tenga más valor que el otro. No valen más los antecedentes que la clase de oposición o que la entrevista, o la clase de oposición vale más que los antecedentes. En nuestro caso, en nuestro reglamento de procedimiento, no. ¿Qué tiene que hacer el jurado? Evaluar los tres ítems, los 3 elementos, y establecer en cada uno de ellos quién le parece que va primero, segundo o tercero en el orden de mérito, ¿sí? Puede que alguien tenga muchos antecedentes, pero que su prueba oral no haya sido tan buena como la de otro, o que finalmente la entrevista haya tenido mejor desempeño uno que otro. La valoración de los 3 elementos me da a mí el resultado del orden de mérito definitivo. No tengo un elemento que sobrevalore más que otro. Los 3 tienen el mismo valor, ¿sí? Es una cuestión en la que el jurado debe de nuevo volver a emitir los criterios y debe además explicitarlos. El postulante que pierde un concurso tiene derecho a saber las razones por las que ha perdido. Por eso es la importancia de la explicitación de los criterios. Si yo lo gané, está todo bien. Ahora, si yo no lo gané, yo tengo el derecho de saber por qué no, cuáles han sido los criterios que ha utilizado el jurado para determinar que, en todo caso, mi desempeño en la clase pública, en la entrevista o mis antecedentes no han sido suficientes para cubrir el cargo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que cuando se redacta un dictamen en un procedimiento de concurso, sea tan claro, no tanto para el que gana, más sí para el que no, porque ese es el que lo tiene que tener clarísimo, ¿sí? Está bien quienes han contestado solamente que los ítems a valorar son los antecedentes de la entrevista y la clase pública. Mucho más aquellos que han ido detallando lo que el reglamento de concurso dice al respecto. Recuerden ustedes que el reglamento siempre dice, primero, se realiza, una vez que ustedes realizan el sorteo de temas, cuando vimos el procedimiento de concurso, recuerden, dijimos, una vez que se sortea el tema,
A partir de ahí yo ya no puedo volver atrás. Sorteé el tema, tengo 48 horas para tomar el concurso. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que yo sorteo el tema, se gatilla en el procedimiento, de modo tal que yo ya no puedo volver atrás. ¿Y qué tiene que hacer el jurado? El reglamento también se lo dice. El jurado está obligado a analizar los antecedentes. Y analizar los antecedentes y valorarlos. Decir cuáles antecedentes me parecen más importantes que otros. ¿Qué antecedentes yo voy a considerar más relevantes que otros? Y eso tiene que estar explicitado. Cuando me refiero a la clase oral, no es que yo pueda empezar la clase oral y terminarla cuando me da la gana o tener la extensión que quiera. El reglamento también me pone un tope horario, y no cumplir con el tope horario en menos o en más también es un valor o un disvalor que el jurado puede tener en cuenta. Y lo que se diga en la clase oral tiene ahí la especificidad de que solo el jurado, que es el expertic en la materia, va a saber si esa clase oral ha tenido consistencia, ha tenido solvencia bibliográfica, los conceptos han sido vertidos de manera clara. Hay que entender que hay asignaturas que son para dictar en primer año, que no es lo mismo que dictar una asignatura que está al final de la carrera. Se supone que al final de la carrera el léxico del docente no va a ser el mismo que cuando comienza con una asignatura de primer año. Todas esas consideraciones son las que tiene que tener en cuenta el jurado. No sirven a que, entiendo yo que para los jurados puede no servir una clase magistral para una asignatura que está en primer año con jóvenes que ingresan a la universidad en primer año, porque está claro que las herramientas pedagógicas utilizadas en primer año no van a ser las mismas que las que se utilizan en quinto año o al final de la carrera. Y finalmente la entrevista es todo un desafío para los jurados y para los postulantes, porque en la entrevista lo que se intenta hacer es buscar que el docente que vaya a ocupar el cargo sepa cuál es la estructura de cátedra adecuada para ese cargo. No es la misma si está en primero, en tercero o en quinto. ¿Cuáles son las cuestiones que se podrían mejorar en el dictado de la materia? Hay materias que son más prácticas que teóricas y depende de la carrera de la que estemos hablando. Entonces, en la entrevista lo que se indaga es cuál es la vocación del docente respecto de esa materia en particular. Si sabe cuáles son las herramientas que tiene para mejorar el dictado de la materia, si es que hubiera alguna cuestión para mejorar. Entonces, repito de nuevo, esos tres elementos son los tres elementos que el jurado tiene que valorar de manera concreta, clara, y ninguno sobre otro. Yo puedo hacer una valoración individual, después hago la valoración comparativa, y tomando en cuenta los tres elementos, digo, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿Sí? Bueno, hasta acá este práctico. El próximo va a tener la misma cantidad de preguntas. Repito, no hace falta que ustedes corten y peguen la jurisprudencia. Les juro que yo años estudié esta jurisprudencia, me la acuerdo de memoria, y no me hace bien leerla en 48 prácticos, porque ya no voy a terminar bien, no voy a terminar bien. De modo que citen, y traten de interpretar bien por los que han elaborado un concepto de qué es jurado de jurado, qué es una intervención arbitraria, etcétera, etcétera. Hagan ese ejercicio, porque en las preguntas, como les había dicho en el parcial anterior, ustedes van a tener que elaborar. Entonces, si aprender de memoria la jurisprudencia, les juro que no es una buena recomendación para nadie. Ni para los especialistas, porque es torturante aprenderse jurisprudencia de memoria. Y finalmente, el último, recuerden, va a ser el preguntero. Les pido que sí lean los casos de jurisprudencia que están en el PowerPoint. Seguramente el doctor les va a poner alguna cosa más. Yo he tratado de decirle que no tratemos de poner mucha cosa teórica, porque los va a confundir. Es preferible que escuchen las clases una y otra vez y que lean la legislación. Ustedes la van a leer, y cuando han escuchado la clase
Van a poder marcar lo que resulte importante y nada más, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo para agregar, para saber? ¿Está todo bien? Bueno, que tengan éxito mañana en el parcial, que les vaya hermoso en esa materia que es más complicada de las 3, me parece, ¿no? Ahí está. Sí. Bastante Para sí. algunos sí. Bueno, listo. Nos vemos el próximo jueves entonces. Muchas gracias. Adiós. Gracias.